quiero poner un poco en contexto la razón de la invitación. En este conflicto generado a raíz de la promulgación de la ley de hambre cero, con el tema arancel y etcétera, hubo una atención mediática y política centrada completamente en las organizaciones que movieron la protesta. Y, sin embargo, hubo, voy a usar una expresión que a lo mejor no es técnicamente correcta ni es simpática, pero a mí me parece, hubo daños colaterales, estimado amigo. Hubo daños colaterales. Y los que fueron víctimas de los daños colaterales fueron, a mi modo de ver, cayeron, o no sé, no encuentro la palabra para explicar que hubo un agujero negro informativo sobre los daños colaterales. Y nos habló de esto hasta ayer. ¿De qué estoy hablando? Del Colegio Experimental Paraguay-Brasil. Y el Colegio Experimental Paraguay-Brasil es un colegio de tremendo prestigio académico en nuestro país. Y los padres, estimados amigos, que vieron sus actividades suspendidas, no sé, 3 semanas, bueno, al final tuvieron que ir a un amparo. Y voy a leer el material, acá tengo el material de última hora. El juez de garantía, Rodrigo Estigarribia, hizo lugar a una medida cautelar de urgencia y ordenó este lunes la apertura de los puntos de acceso al Colegio Experimental Paraguay-Brasil que estaban cerrados para que niños y adolescentes puedan retornar a las clases presenciales en medio de la toma de la casa de estudio por parte de universitarios por la protesta de arancel cero. Estoy leyendo el material del diario. Y está con nosotros David Campuzano, que es papá de alumnas del colegio. Hola David, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo Hola te va? Enrique, muchas gracias por la invitación y creo que es oportuno también hablar un poquito de cómo mencionás ese daño colateral efectivo del cual fueron, como decís, es una mala palabra decir que fueron víctimas, pero es inevitable usar ese término de que fueron víctimas nuestros chicos. Puntualizarte una cosa, o sea, si vengo acá, vengo representándome a mí como papá nada más. Tengo 2 niñas en el 1er y 4º grado en el Colegio Experimental Paraguay-Brasil y lamento muchísimo que se haya generado ese conflicto, si podemos decirlo de esa forma, y sentar postura de que mal se pudo haber hablado de que esta es una guerra de papás del CPB versus alumnos de filosofía. Enseguida vamos a entrar en eso porque yo quiero, tengo anotado acá ese tema porque a ustedes les están tirando algunos piropillos por ahí y vamos a entrar en eso, pero yo quiero que cuentes un poquito, David, antes pero sintéticamente, porque tenemos 25 minutos. ¿Qué pasó? O sea, pero desde el día 0 hasta el día de hoy, si podés sintetizarme, pero sí, te pido que seas realmente sintético. Para ser breve, hay que hacer un poco de historia, explicarle a la gente que el Colegio Experimental Paraguay-Brasil es básicamente la escuela de la UNA. O sea, el colegio es de la UNA. Dependiente orgánicamente de la UNA. Nosotros estamos al arbitrio de las disposiciones del rectorado. Nuestro director es dependiente es un subalterno de la rectora en este caso. Y nosotros, como padres, no nos queda otra siempre acatar las decisiones que vienen desde el rectorado. Y nuestra dirección, que es el profesor Machuca, siempre circulariza todas esas decisiones de las cuales nos enteramos por ese medio. En este caso, es público conocimiento la promulgación de la ley hambre cero, todos los conflictos que se fueron generando. Y desde el día 0 nosotros dijimos a la pucha, nos toma en un momento crítico porque, como sabrás, y espero que dejar bien en claro eso, la malla curricular del CPB es bastante exigente para el alumno. O sea, todo es un día tras día de evaluaciones. No tenemos la famosa evaluación del primer periodo cada 6 meses, no, es
mal voy a decir mes a mes, pero es día tras día. Es un día perdido para los niños, es un día menos que ya no recuperamos. O sea, y peor, el nivel inicial, que es del jardín y preescolar, ya es irreversible la pérdida de clases porque ellos están en su etapa de aclimatarse al ambiente del CPB, que ya les está preparando un poquito. Te hablo por la experiencia que tuve con mis hijas, ¿verdad? Ahora bien, nos llega la noticia de que existe movilizaciones en la UNA. La primera medida, recuerdo que fue el rectorado, que el cese de actividades desde el rectorado, y el colegio se pliega. En su momento fue una marcha en solidaridad también con el alumnado, porque el rectorado, asumo, veía también un poco en peligro los fondos de los cuales espero que sigan disponiendo, ¿verdad? Ahora bien, una cosa llevó a la otra, empezaron las tomas. Esas tomas hicieron que el rectorado siga en la medida de cese de actividades que nosotros como miembros de la comunidad educativa de la UNA también sufrimos. Quiero reiterar nada más esto, que nos toma en un momento crítico. Si bien, como te digo, tenemos las evaluaciones que son progresivas, pero tenemos 15 días de evaluaciones intensivas, y que empezaban el 1 de abril hasta el 17 aproximadamente, contando los fines de semana. Y nos tomó ahí, paralizamos todo. El colegio sé que hizo algún intento fuerte para llevarnos a la virtualidad y ver si podíamos evaluar en ese medio telemático, pero fue imposible. Imposible no creo desde el contexto de que los profesores no eran aptos ni nada, por experiencia hablo de la pandemia, que sí se pudo desarrollar clases y no se cortó tanto. Si bien no es lo mismo la presencialidad, nosotros seguimos obedientes a las disposiciones del rectorado porque no nos quedaba de otra. Y aclarar que como papás también siempre hablábamos y decíamos, la pucha, está bien, o sea, la idea es pues siempre decirle al hijo, sí, pelea por tus derechos. Y nos conflictuaba decir, bueno, a nuestros hijos le estamos formando de esa forma, y otros chicos ya adolescentes hoy que estén reclamando también sus derechos, no tenía sentido que estemos en contra de esas medidas, de las tomas inclusive, ¿verdad? Si bien habrá razones, unas que otras se habrá politizado, lo que sea. No quiero entrar en ese tema porque vamos a extendernos, pero desde ese punto de vista fuimos obedientes como papás, dentro del enojo ya también y la frustración de no poder desarrollar las clases y también esas evaluaciones. Esperábamos que todo termine, y ¿qué ocurre? El conflicto grande ocurre cuando nos enteramos que el rectorado ordena el cese, o sea, la reanudación de las actividades en la UNA. Eso fue la semana pasada. Que fue la semana pasada, el día viernes, creo que fue la resolución. El colegio circulariza eso para nosotros el día viernes de tarde, y el sábado ya estábamos enchufados, preparándole a los niños de vuelta y hacer todo un repaso, porque sabíamos que eventualmente nosotros no podemos, asumo que el colegio no puede recalendarizar muchos exámenes, porque al recalendarizar vamos a estar quitándole ya días de clases que son parte de otro proceso ya, que eso se va a evaluar en junio aproximadamente. Y no sé qué hará el colegio hoy en día, pero bueno, eso creo que fue la chispa ya cuando nos enteramos de que la toma en la Facultad de Filosofía seguía, o sea, y el colegio nos informa de que no había garantías para que los chicos puedan estar en la modalidad presencial y nos mandan de vuelta al virtual. Esa virtualidad no estaba definida porque en las semanas anteriores nos dijeron, vamos a hacer virtual esta semana. Ok, como papás nos preparamos, pero ese sábado fue toda una nebulosa porque nos dicen, vamos al virtual pero solo el lunes, y vamos a esperar de acuerdo a la evolución de cómo van las tratativas de la ASO de padres, más el director, más esperar que el decanato, que el rectorado, y toda esa suma de situaciones que, mal te voy a decir, no sé cuál era la temperatura del alumnado en filosofía, no estoy juzgando, yo, como te mencioné antes, soy egresado de la Universidad Nacional, y celebro este tipo de medidas de los jóvenes que de una forma u otra están peleando por algo que mis hijas van a poder disfrutar después, ¿verdad? Y en ese contexto yo sé que los profesores fueron los primeros que levantaron con los papás. Nosotros, ofuscados por la imposibilidad de ir a la presencialidad, los profesores por no poder acceder al edificio, a las aulas para desarrollar las clases. Te voy a mentir si es que conozco la interna, si es que eso se podía materializar o no
en la realidad porque no iba yo al colegio a probar ni a conversar con nadie, pero sí viendo desde afuera, esa era la sensación que tenía como papá particularmente. Y bueno, ahí me entero que uno de los profesores de forma particular recurre también en amparo, hace su solicitud mediante... Eso fue ayer. Ayer, el profesor de educación física, alegando que a él se le imposibilitaba acceder a su lugar de trabajo, ya que el rectorado le ordenaba ya todo... O sea, acá perdón que te interrumpa, sí. Ahí, David. O sea, en realidad, lo que pidieron a Rodrigo Estigarribia fueron los padres y profesores también. Eso fue aparte, fue otro amparo. Ah, otro amparo. Por eso te mencioné también profesor, y esto que ya tuvo una resolución el día de ayer fue el solicitado por los padres. Ni siquiera fue los padres, fue una madre puntual, que lo que solicitó ella que se abran el acceso del colegio para que su hijo, porque ya que actúa como madre no tenía la representación de todos los padres, ¿verdad? Entendiendo eso, se resolvió una medida cautelar y ya es de público conocimiento el desenlace. Esto sí yo seguí un poquito más de cerca porque ya estaba más o menos no estuve presente en el momento que ocurre eso, pero sí en los grupos que tenemos como papás nos autoconvocábamos, digamos, para ir a escuchar. Más que nada necesitamos la palabra del director, en vista que ya teníamos una orden judicial a la cual lastimosamente se debió llegar por ese medio. Y nada, lo que me enteré fue que la policía tiene un protocolo para hacer efectiva la orden en caso de incumplimiento de la medida cautelar. Y no sé si voy a pecar de tonto al decirte que celebro que haya ocurrido de esta forma y que no haya pasado con intervención policial. En el peor de los casos puedo decir que fue la forma más pacífica. ¿Cómo pasó? ¿Qué pasó? Lo que sé, yo te cuento por lo que vi en los medios nada más, porque estaba viendo justamente desde el celular, estaba siguiendo y me conecto a un canal y estaba viendo en vivo eso y dentro de todo se veía que había unas conversaciones y creo que estaba la abogada de la mamá que recurrió en amparo y le solicita que cumpla con la orden judicial. Veo una conversación, mal te diría que se había hablado, y uno de los papás es el que ya empuja y empieza la fricción, ¿verdad? Justificar ese tipo de cosas, tal vez yo haría lo mismo, tal vez no sé, porque no estaba en ese lugar, o sea, ya... Y de ahí es que apuntaba a lo que te había dicho, porque sé que por los grupos de WhatsApp estábamos hablando de ir a hacer una manifestación pacífica desde el punto de vista de solicitar la pucha, nuestros hijos necesitan. Sé que la gente de filosofía conoce la realidad de nuestros chicos, o sea, la malla curricular y todas esas exigencias que te comenté antes, ¿verdad? Pero no se dio por la forma en que se esperaba. ¿Y cómo se abrió al final? Asumo que eso alguien destrabó, porque tenía que pasar unas personas, creo que fueron un par de padres, y otros padres aprovecharon, asumo, en ese momento. Estoy haciendo ficción por lo que, vi en la... ¿En qué canal estabas viendo? Te mentiría, pero no sé, es SNT. SNT. Porque mediante mi aplicación estaba viendo. Y era lo que podía ver. Después ya cuando entran y noto que dentro de la violencia que se pudo generar, fue otra vez lo más pacífico con lo que se pudo realizar. O sea, ¿pero a qué le llamamos violencia en esta situación? Es nada más esa fricción. Es como que yo te diga una mala palabra y para vos eso sea violencia y para mí sea una palabra de cariño. Por eso te digo, son perspectivas. O sea, yo te dije, abrime carajo, David, y vos... Es violento de todas formas, ¿verdad? Que un papá vaya, empuje... Es violento también en la nueva realidad, el contexto social en el que vivimos, de mucha susceptibilidad y demás hierba. No justifico la violencia para nada, pero sí dentro de ese contexto en el que se estaba dando. Asumo que el papá ofuscado porque la policía no estaba interviniendo, porque la promesa de la policía era ya que la policía iba a acompañar para garantizar el cumplimiento de esa medida. Escuché que se le hizo un reportaje al policía y dijo que su protocolo le exige otros elementos para que llegue como última ratio ya la presencia policial de antimotines y todo ese tipo de cosas. Porque la policía, de hecho, tiene su policía especializada en centros educativos. Y bueno, lastimosamente tengo que decir que terminó en ese contexto. Y quiero reiterar, siempre en el contexto de
una marcha pacífica que estaban haciendo los padres. Obviamente no voy a justificar el hecho que empezaron a improperio de uno de otro lado. Yo no escuché ningún joven hablar mal, porque digamos que los micrófonos no estaban de ese lado. Sí se escuchó que algunos papás dijeron palabras así inadecuadas, pero siempre en ese contexto de nervios, de papás ofuscados que sus hijos no pueden acceder al centro de estudios, ¿verdad? Ahora, yo ahí hay dos cositas. Pero quiero hacer una reflexión general, ¿verdad? Y después vos me agregás más datos si hace falta. Ustedes saben que yo tengo una posición tomada sobre la participación de Zuly Vera en esta cuestión. Yo creo que la señora Zuly Vera es la peor rectora de la historia del Paraguay. ¿Por qué? Porque la señora simplemente sacrifica lo que se le ponga enfrente con tal de obtener sus beneficios particulares. Y no crean que no le llamamos a la señora para hacerle una entrevista. Pero ella cree que en su nube de marfil, en su torre de marfil de la universidad, va a poder seguir abusando de esta manera. Esta señora paralizó la actividad académica de toda la universidad y de paso del Colegio Experimental Paraguay-Brasil, para su provecho personal, por su punto de vista personal. Un punto de vista que al final de la película, estimado amigo, hoy sabemos, nunca estuvo, digamos, produciendo otra cosa que lo que ya estaba en la ley. Entonces, se sacrificó a todos los estudiantes, más a los estudiantes secundarios y primarios del Paraguay-Brasil, por la ambición de una señora, que entre paréntesis lamentablemente logró el objetivo de ser reelegida con los votos de los supuestos estudiantes protestantes. Qué coincidencia, ¿verdad? Ahora, aquí yo vengo y hay una cosita más que quiero agregar, porque pretenden que todos tenemos que alinearnos al discursito de los sinvergüenzas. Yo no, estimado, como les estaba explicando esta mañana, que sean ovejas los que quieren y que sigan a los pastores los que quieren ser ovejas. Pues yo no. Y hago además eso con orgullo, porque para mí la reivindicación de la condición humana es lo más importante que tengo en la vida. O sea, lo único que me falta es que yo tenga que ponerme un gancho en la nariz y seguir la bajada de línea de algún ignorante que anda por ahí. No. Entonces, señora Zuly Vera, le pido por favor que renuncie, porque usted es una indecente. Una indecente. ¿Por qué es indecente? Porque aparte de usar enorme cantidad de fondos sin rendir cuentas, aparte de eso, sacrifica los derechos de terceros por sus ambiciones particulares. Debería usted irse, pero yo sé que no se va a ir Zuly Vera. Si Zuly Vera es lo peor de la sociedad paraguaya. En fin, dicho esto, entro en el detalle. ¿Ustedes se imaginan, estimado amigo, los padres del Colegio Experimental Paraguay-Brasil se adhieren al paro que le dicta el rectorado que tiene jurisdicción? Y cuando a la señora se le canta el culo, voy a ser grosero, levanta el paro el viernes, pero sin embargo sus operadores mantienen cerrada la sede. Y la pregunta que yo me hago es, espera un momento, ¿cuál es la violencia? ¿Dónde está la violencia? ¿Cómo definimos la violencia? ¿Qué es violencia? ¿Violencia acaso no es impedir que un chico vaya a clases? Impedir por la fuerza estamos hablando. No estamos hablando de impedir normalmente. No. Impedir por la fuerza que los chicos vayan a clase. ¿O no es impedir por la fuerza cerrar la sede con barricadas? ¿Cómo se llama eso? Y termino diciendo lo siguiente. ¿Y no es violencia el desacato judicial?
Pero esa es una figura que está en el Código Penal. En el Código Penal, el desacato es un delito. No es opcional decir, ay, voy a desobedecer la orden del juez. No, no, no. Es un delito. ¿Y la policía? ¿De qué lado está? Ahora, David, a ustedes, a pesar, bueno, yo creo que tu explicación fue muy completa, pero ahora hay un grupo de gente que está diciendo que ustedes en realidad son una patota de seccionaleros que están tratando de menoscabar la gloriosa lucha estudiantil. Porque además, si no decís que la lucha estudiantil es gloriosa, te vas al infierno. Cuando te mueras te va a recibir Satanás en el 7º círculo del infierno. Si no decís que la lucha es gloriosa. ¿Verdad, mi querida Esperanza Martínez? Pregunta. Bueno, entonces, espera un momento. Ustedes son toda una partida seccionalero. ¿De qué seccional? La seccional de la Universidad Nacional. No, pero en serio te pregunto. No voy a caer en eso, porque básicamente... No, pero hay que contestar eso. Sí, por eso te digo, no con relación a tu pregunta, pero más que nada al planteamiento que hacen, que están tratando de instalar. No pasa por ahí. Desde el primer momento te mencioné, o sea, no es una lucha de padres del CPB versus alumnos de filosofía. Esto se dio en el contexto que se debió haber dado seguramente, y gracias a Dios no pasó a mayores. Gracias a Dios digo porque, si bien yo te dije desde el punto de vista que aguardamos, pero la paciencia individual de cada papá ya estaba enervada, ya no había caso, ya era aceptar o ir a algo peor. Y gracias a Dios se dio de esa forma judicial, la fuerza judicial, vamos a usar el término, y se tuvo que entrar de esa forma. O sea, justificar eso no voy a hacer, decir que había otra forma, no lo sé, pero no había otra. Era hacer eso, y lo único que te puedo decir es que yo celebro puntualmente que después fui, cuando ya estaban los ánimos calmados, tuve más tiempo, fui a las 7 de la tarde aproximadamente. ¿Eso fue hoy? Ayer. Ajá. Hoy sí, mis hijas ya asistieron al colegio con total normalidad, ya todo garantizado, según el colegio que nos dijo que estaba todo normal. Ayer me encuentro con un grupo de padres que estaban haciendo vigilia. ¿Por qué vamos a hacer vigilia? Dije. Porque acá hay todavía alumnos de la Facultad de Filosofía haciendo una asamblea para ver qué medidas tomar. Después se retiran unos cuantos estudiantes, siguen los papás y van la protesta contra el director del colegio. Y ahí ya no entendí qué es lo que estaba ocurriendo. Ya parecía una mezcla de dioses y panteras, principios democráticos acá, algo social de allá, y ya no sé. Y ahí me retiré. Dije, bueno, esto ya está logrado, ya hay tranquilidad, pero los jóvenes seguían ahí en eso. Después ya empezaban los dimes y diretes. No, estos jóvenes están simplemente haciendo protestas porque ya saben que les viene la noche desde el punto de vista de que sus medidas ya están casi declaradas ilegal, y la facultad podía tomar medidas contra ellos, porque hay algunas personas becadas y demás cosas, con el temor de perder esos privilegios. No quiero usar privilegios, pero sí. Y nada, se dio así, Enrique. O sea, no había de otra, porque ya los padres estaban cansados, estábamos cansados. Hoy puedo decirte que al conversar con mi hija, que están en el 4º y 1er grado, voy a tener que explicarles, porque vieron lo que ocurrió, con total sinceridad, qué es lo que ocurrió. Porque me preguntan, papá, ¿por qué hay violencia? Papá, ¿por qué es esto? Yo me quiero ir porque le quiero defender a mi colegio. No tengo más nada que decirte desde ese punto de vista, porque ya vas a ir mezclar ideología y demás cosas. No, acá no se trata de eso, porque, y yo tampoco hago nunca, David, yo siempre tengo mucho cuidado en jamás plantear la cuestión como cuestión ideológica. Porque en nuestro país cada uno puede creer lo que quiera, y yo celebro y reivindico eso. Ese no es mi punto. O sea, yo no estoy entrando en esa variable.
Si vos querés ser liberal como yo, o colorado, no sé, o comunista, o no, lo que, a mí no me importa eso, ese no es mi punto. Mi punto es acá, y aquí voy así a hacerte un planteo, o sea, no hacerte, hacer un planteo, ¿verdad? Estimados míos, nosotros en estos 30 y tantos años de democracia, 35, nos han obligado a normalizar una situación que no es normal, a saber que yo puedo reclamar mi derecho aplastando el derecho de otro. Eso es el cierre de ruta, el cierre de la calle Artigas, diario, y una cantidad de otras cosas. Yo puedo reclamar mi derecho aplastando el derecho de otro, y en este caso de unos chicos, estudiantes, adolescentes y niños. Claro, no, pero lo que pasa es que mi derecho, no, espera un momento, ¿quién te dijo a vos que vos podés reclamar tu derecho aplastando mi derecho? Y la pregunta que hago yo siempre en este tema, y todavía no logré que nadie me conteste, mi querido David, es la siguiente: señores aplastadores de derechos en nombre de la reivindicación de derechos, ¿en qué se diferencian ustedes de Augusto Pinochet? ¿Me pueden explicar? Porque Augusto Pinochet aplastó los derechos de la sociedad chilena en nombre de los derechos de una parte de la sociedad chilena, en nombre de los derechos de otra parte de la sociedad chilena. Con la diferencia de que el señor Pinochet tenía tanques y aviones, pero la actitud mental es la misma. Yo reclamo mi derecho pisoteando esto. Entonces, a mí me van a disculpar, yo no acepto esa lógica, ¿entendés? O sea, no acepto la lógica de que yo, para hacer ver mi problema, tengo que dejar a tu hija sin escuela. Desde esa realidad está describiendo perfectamente lo que nos tocó. Era a seguir aceptando ese pisoteo del que estábamos siendo objeto, o simplemente meter la patada donde tenía que hacerse y abrir las puertas, ¿verdad? Hoy nos dicen, sentaron un precedente nefasto porque ahora estamos viendo papás que están en contra de chicos que están reclamando sus derechos. Eso es lo que leí hoy. Que ¿cómo puede ser posible que un papá le diga a su hijo anda a pelear por tus derechos y es el mismo papá que está pisoteando el derecho de otro, ¿verdad? Magistralmente describiste que nos acostumbramos a ver, o sea, el Paraguay es como que está tan mal todo que decimos, bueno, el fin justifica los medios, vamos nomás con bombos en la calle, batuta, aclamación y zapateo y hagamos lo que queramos. No voy a hablar, pero, o sea, no tiene sentido hablar de esto, pero vemos a diario, en el Congreso, en donde sea. Y no sé, era lo que nos tocó, era la forma en que se podía reaccionar, se reaccionó y el resultado, gracias a Dios, hoy puedo decir, se dio de la forma más pacífica en la que se pudo haber dado. Dos últimas preguntas, David, porque o sea, después tenemos nosotros otro tema y quiero... ¿Qué te dice Machuca? Machuca es el director, ¿verdad? El director es el director Machuca, particularmente como papá, te digo, tengo mis sensaciones agridulces en el colegio, o sea, hay voces críticas también, no creas que todo es obediencia de lo que nos toca como papás. También hay críticas, hay bajadas de caña, hay todo, pero en mis 6 años como papá del Colegio Experimental Paraguay-Brasil ya pasaron 3 directores. El primero, que venía de una larga trayectoria de unos 20 años aproximadamente, en ese interín se le destituye, asume una ex profesora, duró unos meses nada más. Luego ya viene pandemia, asume el director Machuca. No sé si gracias a eso, no conozco decisiones así grandes ejecutivas de él como para juzgarle y decirle es un mal director. No te puedo decir con propiedad hoy. Pero él, ¿qué te dice en términos de la continuidad de las clases? Él nos aseguró que la dirección va a proveer de toda la seguridad posible con auxilio de la fuerza pública inclusive, que hasta el momento, por lo menos lo que vi hoy, no fue necesaria. Y nada más eso. Nos garantizó que las clases siguen en la modalidad presencial. Hoy vimos que esa realidad sí tuvimos. Y nada, es confiar de que esta calma ya
ya perdure. Hasta que la señora Zully Vera... Esperemos que no. Hasta que a ella se le ocurra que tiene que movilizar otra vez. Pero puedo decir que el Colegio Paraguay Experimental Paraguay-Brasil está ya normalizado todo. Los profesores hoy estuvieron desarrollando sus actividades normales. Ahora bien, en el contexto de que sí, efectivamente, se comparte el espacio, pero no en tiempo presente. Porque el colegio tiene el horario turno mañana, turno tarde. Y en el horario de la noche es que los alumnos universitarios desarrollan. O sea, nuestros chicos en ningún momento, en la normalidad de los casos, comparten espacio con los universitarios.